Buenos días, les saludamos desde la ciudad de Santiago de Cali. Somos la Asociación Gente para Servir y les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional. Les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia diaria y hoy en nuestra guía corresponde leer Mateo 18 del 1 al 17, números 5 y 6 y Eclesiastés capítulo 5. Mateo capítulo 18 versículos 1 al 17, números 5 y 6 y Eclesiastés capítulo 5. En la guía devocional estamos estudiando el libro de números. Es un libro pues muy importante para el establecimiento de Israel como nación. Eh, es un libro donde se van a establecer unos órdenes, donde pues se va a censar el pueblo y se va a tener claridad de quiénes, cuántos y las funciones que cada uno va a desempeñar. El libro de números nos habla de la organización que tiene el pueblo de Israel, no solo en el paso por el desierto, sino preparándose para su futuro establecimiento en la tierra prometida. Es un libro muy interesante, muy útil. Es un libro que llama al orden, que muestra lo que el Señor también bendice. Dios bendice el orden. Por eso Pablo también exhorta a los corintios cuando les dice, hágase todo decentemente y en orden. Hay un llamado, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que bendice el orden y números precisamente nos muestra a través de cada uno de sus capítulos esas características que debe tener el pueblo en la medida en que se va estableciendo. El libro de Eclesiastés, como vimos esta semana, es un libro de cosas prácticas, es un libro que da consejos prácticos, máximas prácticas, sobre todo de valorar la vida, de disfrutar la vida y de darle cada prioridad a las diferentes cosas en la vida. Y pues seguimos con el Evangelio de Mateo. Sin duda alguna es un evangelio muy singular. Insisto en querer ver el carácter de mi Señor Jesús y la manera como Mateo redacta su evangelio es una manera muy singular que nos ayuda a tener un panorama del carácter del Señor Jesús. El capítulo 18 nos va a reunir, Mateo, algunas características de lo que tiene que ver con las relaciones personales del cristiano. Y William Berkeley en su comentario al Nuevo Testamento ubica 7 características que deben tener las relaciones interpersonales. Se las voy a describir y ya cada uno en su lectura o los que tomen nota podrán verla más adelante. Entre el versículo 1 y 4 nos está mostrando que en toda relación personal debe haber humildad y nos pone como ejemplo los niños, humildad. Y esa es una esencia del carácter de nuestro Señor Jesús. También Gálatas 5 nos dice que es parte del fruto del Espíritu Santo, humildad. La humildad es una característica esencial para tener exitosas relaciones interpersonales y mucho más con los que están cerca de nosotros. El versículo 5 al 7 nos plantea William Berkeley, la segunda característica es la responsabilidad, y es una doble responsabilidad de recibir y ayudar a mi prójimo, pero también de cuidar de no hacerlo caer. La responsabilidad de dar un testimonio y de tener un comportamiento adecuado y la responsabilidad de aceptar a mi prójimo. El tercero, que estaría entre el versículo 8 al 10,
habla de la autorregulación, así lo nombro yo, la autorregulación, y es saber conocer, identificar no solo mis límites, sino los límites. Tiene que ver con que, pues si yo sé que ese límite, pues no lo puedo sobrepasar, pues tengo que cortar con todo aquello que me implique ir más allá de lo que me corresponde. La autorregulación para las culturas como la nuestra, la cultura latinoamericana, que somos una cultura que tiende más bien a la coerción, a la prohibición, pues es complejo, es difícil, pero la Biblia y el planteamiento que nos hace el Señor Jesús como comunidad, como sociedad de fe, sí propende a la autorregulación, ¿sí? Que no haya necesidad de siempre estar prohibiendo, sino que nosotros en la madurez que vamos adquiriendo nos autorregulemos. Ahí habla de esa responsabilidad en las relaciones o característica en las relaciones personales, que yo sepa distinguir cuáles son mis límites y sepa distinguir los límites del otro. Versículos 11 al 14 nos plantea el autocuidado, pero también el cuidado del prójimo. Los versículos 15 al 20, la corrección. El éxito también de las relaciones interpersonales implica que sepamos corregir con cariño y con amor al prójimo, porque se trata que crezcamos, que maduremos, que aprendamos, y nadie nació totalmente aprendido, y en el amor al prójimo también está el saberle corregir con misericordia. La Biblia nos enseña con paciencia, con prudencia, pero también ayudar al otro en sus errores. Yo sé que hay personas que les molesta mucho que le planteen sus errores, pero no se trata de juzgar, de criticar, de señalar, sino de ayudarle a superar sus dificultades. La siguiente característica, la sexta, versículos 19 al 20, nos plantea la solidaridad de estar de acuerdo para orar al Señor y pues juntos pues ponernos en los zapatos del otro, en la necesidad del otro, tiene que ver con la intercesión. El que es solidario intercede por su prójimo, le acompaña, se identifica con su necesidad y juntos, de acuerdo, pueden orar a Dios. Y el último, entre el versículo 23 y 35, nos enseña de la necesidad de la capacidad que debe haber entre nosotros para poder tener unas adecuadas relaciones personales de perdonar, capacidad de perdonar. Pero quiero centrarme en, además de estas características que espero que ustedes identifiquen según los textos que les di, se los voy a volver a decir: humildad, versículos 1 al 4; responsabilidad, versículos 5 al 7; autorregulación, versículos 8 al 10; autocuidado y cuidado del prójimo, versículos 11 al 14; disciplina y corrección, versículos 15 al 20; solidaridad, versículos 19 al 20; y capacidad de perdonar, versículos 23 al 35. Pero quiero centrarme en algo que me ha llamado mucho la atención del Señor Jesús en su actitud de darle el lugar a cada persona, no solo delante del corazón de Dios, sino también en medio de la sociedad. Había, como lo he mencionado antes, eh, dos tipos de personas, sobre todo dos tipos de personas que no deberían ser marginados y eran marginados en la sociedad de aquella época. Uno, las mujeres, y dos, los niños. Bueno, también hemos visto que los enfermos eran marginados, que los adultos mayores eran marginados, pero abundaban más niños y mujeres. Les recuerdo que el promedio de edad de la época del Señor Jesús era, no superaba los 40, 45 años, o sea que tampoco es que muchas personas pudieran llegar a ser adultos mayores, pero el papel de la mujer y del niño era lamentable y triste en aquella sociedad. Eran prácticamente tenidos como objetos y su valor estaba en lo que representaran. Eh,
hablando de mano de obra, de también de conveniencias y de acuerdos que hacían. Hijos, los niños eran propiedad de los padres y lastimosamente la mujer también era propiedad ya fuera del padre o del esposo. Pero el Señor Jesús, en su carácter bondadoso, sabio, justo, viene a darle a cada uno un lugar. Y aquí Mateo nos organiza, nos consolida algunos aspectos que el Señor Jesús pues va a plantear acerca de los niños. El primero de ello, y hace una comparación que si ustedes piensan, para muchos podría ser hasta una comparación irrespetuosa, una comparación que no tiene sentido. Y les dice el versículo 1 del capítulo 18: los discípulos vinieron diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto demuestra algo que era común en los discípulos y era un poco de competitividad, un poco de envidia seguramente, un poco de altivez. Y pareciera que no fue la única vez que entre ellos hubo este tipo de discusiones de cuál sería el mayor. Claro, andaban con el Mesías, ellos podían entender que era el Hijo de Dios y como todo ser humano, en su humanidad, tendemos a pensar de que cuando hacemos algo bueno, pues Dios nos tiene que recompensar. Tenemos esa tendencia a creer que el Señor nos debe y que todo lo que hacemos para Él, pues ha de tener un beneficio que sea cuantificable. Y pues eso es muy humano, ¿sí? Cuando ellos están discutiendo sobre eso, pues y le preguntan al Señor, él les va a hacer una comparación que no va a ser, vuelvo y repito, nada agradable para ellos. Va a traerles un niño, va a comparar a los apóstoles, nada más y nada menos con un niño. Va a poner una referencia que para la mentalidad de ese momento es absurda, pero nos va a dejar unas instrucciones y demandas enormes. Dice el versículo 3: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto tenía que revolucionar la mente, el corazón de estas personas, porque imagínense cómo vivía un niño. Un niño estaba anhelando crecer e independizarse de sus padres, estaba anhelando, eh, 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 no sé, emanciparse y lograr salir de esa opresión y de esa realidad en la que vivía bajo el yugo de su casa. Y él les dice, no, pues si vamos a hablar de mayores, eh, no hay manera, se tienen que volver como niños para entrar en el reino de los cielos. Aquí hay tres características, o pues encuentro yo, y puede haber muchas más esenciales de lo que es un niño. Aquí hay también como dos posturas frente a la enseñanza de Jesús. Uno, literalmente se está centrando en el niño, o dos, está asimilando que los discípulos, porque también así se les veía, los discípulos de un maestro eran como niños, niños que necesitaban ser dirigidos, enseñados, instruidos para que llegaran a la madurez. Creo que caben ambas posibilidades. Uno, que literalmente el Señor le está dando un lugar, sin duda alguno es evidente, a los niños y hay unas responsabilidades que como adultos debemos asumir como niños, pero que también es necesario, entendiendo que nosotros como discípulos del Señor estamos creciendo, necesitamos madurar, pues hemos de ser también como niños. Los niños tienen tres características esenciales, veo yo, que aquí nos plantea la Biblia. Uno, la humildad. Dos, el niño es dependiente y el niño confía. Cuando los que tienen la oportunidad de haber sido padres y de ser padres, harán memoria de que el niño de alguna manera todo lo cree. Si a un niño le dicen esto es azul y sea rojo, el niño tiene con una capacidad de confiar en lo que está diciendo su papá. Él confía en el que le ama, él confía en su cuidador y el niño es dependiente. Hace muchos años alguien me ponía un ejemplo y decía, si un niño de 3 años lo llevas al centro de tu ciudad y lo dejas en la mitad de la plaza principal de la ciudad, ¿el niño para dónde va a tomar? Seguramente el niño se quedará ahí quieto, llorando,
porque no sabe a dónde dirigirse, necesita la mano que lo dirija, la mano que lo guíe, porque el niño es dependiente y el niño confía y el niño es humilde. Esas características, dice el Señor, si no se vuelven como un niño, si no se hacen como un niño, no van a entrar en el reino de los cielos. Acuérdense que ellos están discutiendo primero quién es el mayor. Y aquí el Señor les plantea algo más complejo y dice, no, aquí ni siquiera el punto es quién es el mayor o quién no. Aquí el punto es quién va a poder entrar en el reino de los cielos, sea mayor o sea menor. ¿Quién va a poder entrar en el reino de los cielos? Así que el que no sea humilde delante de su Padre Celestial, que quien no dependa de su Padre Celestial y quien no confíe en su Señor, es muy difícil que pueda ser orientado, guiado, instruido, corregido y que pueda ir a la madurez para que pueda entrar en el reino de los cielos. Así que aquí primero nos plantea las cualidades que nosotros debemos tener como niños para entrar en el reino de los cielos, pero también reconocer esas cualidades del niño que hay que cuidar. Eh, los niños, la verdad, los primeros que vamos afectando positivo o negativamente somos nosotros, sus padres, sus familiares. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y es de poderles formar en su carácter, de poder orientar. También como maestros de la palabra del Señor, de la Escritura, tenemos una responsabilidad de orientar a aquellos nuevos creyentes que como niños seguramente han de crecer y de desarrollarse para caminar hacia el reino de los cielos. Dice el versículo 5 y y aquí hablando de las responsabilidades que tenemos con los niños, dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En muchos sectores de la sociedad, eh, pues trabajar con niños no llama mucho la atención, porque el niño eh, tiene dificultad de concentrarse, el niño es un poco inquieto, el niño tal vez aparentemente no retribuye de la misma manera lo que se haga con él que un adulto. El niño seguramente no tiene cómo retribuir, bueno, y la mayor retribución que la gente hoy espera, no lo podemos negar, es dinero, es cosas materiales. El niño la única manera que tendrá para retribuir es una sonrisa, es un abrazo, es un gracias, es una expresión sincera, afectuosa de su corazón, pero el niño no tiene cómo retribuir con bienes materiales, con dinero o con favores. Por eso, pues muchos no ven útil invertir el tiempo en los niños y hablo incluso sus propios padres. Por eso es más fácil para muchos padres entretener a sus hijos que criar a sus hijos. Y hoy en día, cuando la industria del entretenimiento es tan exitosa, tan variada, tan abundante y tan asequible, pues es mucho más fácil entretener a los niños, perdón, que criar a los niños. Y aquí tenemos que el Señor está hablando es recibirlo. Hay una responsabilidad no solo de ser, de comprender cómo son los niños, sino de recibirlos. En el versículo 6 va a expresarnos una responsabilidad de la cual muchas veces no somos conscientes y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Repito, una primera forma de interpretarlo es los discípulos de Jesús. Cualquiera que haga tropezar a un discípulo de Jesús, cualquiera que se convierta en un obstáculo para los hijos del Señor Jesús, pues es una responsabilidad. Pero piense en aquellos que lastimosamente le enseñan a pecar a sus hijos. Y eso se refiere, y eso está hablando aquí, aquellos que enseñan a tropezar a sus propios niños. ¿Cómo se le enseña a pecar a los niños? Pues con un ejemplo. Los niños aprenden no por las palabras que se les dicen, los niños aprenden por las instrucciones que se dan con el ejemplo. Un niño aprende a orar porque ve a sus padres orar.
Un niño aprende a respetar a las mujeres porque ve a su papá respetar a su mamá. Una niña aprende a ser decorosa, juiciosa, eh, a ser pues dulce, porque ve eso en su mamá. Los niños aprenden es por el ejemplo, no tanto por las palabras. Y aquí está planteando una responsabilidad muy grande y dice aquellos que hacen tropezar a los niños. La verdad, la fe de los niños la afectamos los papás. Si ustedes miran un niño de padres cristianos, tiende a orar, es dispuesto, tiene una inclinación a lo espiritual porque tiene mejor memoria espiritual. Los niños vienen según el Salmo 139, los bebés incluso perciben la mirada del Señor en el vientre. Los niños tienen una memoria de la eternidad, del corazón del Señor. Y en la medida en que se va interrelacionando con la sociedad, si los padres no les modelan, si los padres no les ayudan y por el contrario les dan mal ejemplo, pues van haciendo que esa memoria espiritual se borre y por eso con la medida de los años, cuando los niños llegan a su adolescencia, pareciera que se les hubiera olvidado todo lo que era su origen, de verdad, en su relación con el Señor. Así que aquí hay una gran responsabilidad, no enseñar a pecar y no hacer tropezar. Y por último, dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Para los judíos de aquella época, el tema de la angeología era muy importante. Ellos asumían que los ángeles eran enviados de Dios y estaban presentes en muchos fenómenos, pero aquí hay algo bien particular. Dicen que cada niño delante de Dios tiene un ángel que intercede por él. En nuestra tradición hablábamos antes del ángel de la guarda. El error del ángel de la guarda era que enseñábamos a nuestros hijos a orarle al ángel de la guarda. No hay tal porque solo a Dios se le debe orar, solo al Señor se le debe pedir, solo al Señor se le debe dar adoración y respeto. Más bien, pues en este contexto se le pide a Dios que envíe sus ángeles a proteger, que envíe sus ángeles a actuar, ¿sí? Pero no orarle al ángel. Según este texto, delante del Padre, cada niño tiene un ángel que lo representa, que lo cuida, que lo guarda, ha sido enviado a cumplir esa misión. Bueno, tengamos entonces en cuenta que si Dios valora a los niños de esta manera, que a cada uno le asigna un guardián, entendamos que nosotros también tenemos que fungir esa función de ser guardianes de nuestros niños aquí en la tierra, de cuidarlos, de no menospreciarlos. Para un niño es tan importante que usted se siente, lo escuche, que comparta con él un juego, que se ría, que entienda su realidad. Ahora, cuando vemos un niño, solo vemos, no sé, su dificultad para hablar, que tal vez su intelecto no es muy desarrollado y no entiende muchas cosas. Tal vez vemos un niño que ni siquiera las funciones básicas por sí solo puede cumplir, como ir al baño, como muchas cosas. Pero ustedes no saben quién es ese niño. Tal vez en ese niño hay un hombre, una mujer que va a traer salvación, que va a traer esperanza. Eh, si uno pudiera ver lo que Dios ve, se portaría mejor con los niños, porque en muchos de esos niños tal vez está la esperanza de la sociedad, tal vez está la esperanza de su propia familia, tal vez está la esperanza de unos gobiernos justos, de mejores cosas, pero en ese niño que ha sido menospreciado, que se le ha enseñado a pecar, que se ha hecho tropezar, que ha sido rechazado porque no ha sido recibido, tal vez potencialmente estamos formando y viendo el surgimiento de alguien que le va a hacer mucho daño a la sociedad, porque todos aquellos que han sido, pues, que le han hecho mucho daño a la sociedad a través de la historia, pues esas personas no vinieron de cuevas, no nacieron en la selva, vienen de familias, de padres, de madres, de tíos, de abuelos, que seguramente
no los aceptaron, que les enseñaron a pecar y que les menospreciaron. Yo quisiera hoy terminar este tiempo pidiéndole que oremos. Seguramente eh, este no es un tema que llama mucho la atención y a veces tal vez usted ya sea un adulto mayor que no tiene ni nietos y sus hijos ya crecieron. Y tal vez creamos que esto no nos afecta a nosotros porque somos adultos, no tenemos niños o no nos importan los niños. Si la iglesia entendiera más el valor de los niños, si la iglesia entendiera más la responsabilidad que tenemos con los niños, pues entenderíamos que hay que asignarles el mejor espacio y lugar en medio de nosotros. Cierre sus ojos y así como tantas veces ha orado por usted mismo, por sus necesidades, pareciera que olvidamos que fuimos niños, pareciera que olvidáramos que estuvimos bajo peligros, que fuimos vulnerables. Pareciera que olvidáramos lo mal que se siente sentirse solos en oscuridad, desamparados, perdidos. Pareciera que se nos olvidara que fuimos niños, que fuimos vulnerables, inocentes. Y hoy adultos simplemente no le damos ese lugar a los niños. Yo les invito hoy como creyentes, cristianos, como iglesia, a que le pidamos al Señor que nos perdone si hemos enseñado a pecar, hemos hecho tropezar a nuestros hijos, porque no hemos estado con ellos, porque simplemente creemos que padre es el que da dinero, el que paga un colegio, el que compra un alimento, un vestido, pero no hemos estado con ellos, amándolos, acompañándolos en sus procesos, aceptándolos como son. Dígale, Señor, perdóname, porque tal vez menosprecié los míos, los hice tropezar, no los recibí, no los acepté, y mucho menos tuve la actitud de un niño delante de ti. Si usted todavía tiene sus hijos pequeños, es más, si los tiene ya grandes, es su niño, su niña, nunca dejarán de ser. Hoy te pido, Señor, que toques el corazón de los padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, y que entendamos que de verdad en esos niños está el futuro de la humanidad, que esos niños en pocos años gobernarán las naciones, dirigirán las empresas, tendrán familias. Señor, los niños que estamos criando hoy son aquellos que dirigirán esta sociedad dentro de muy poco. ¿Y cómo, Señor, estamos asegurando ese relevo generacional? Te pido que despiertes nuestro corazón, que nos permitas con madurez y responsabilidad recibir, aceptar, apreciar, dirigir, orientar, modelarle a nuestros hijos. Yo también soy hijo tuyo, Señor, y yo necesito que tú me recibas, que tú me dirijas y que me aprecies. Y si esa es mi necesidad, cuanto más la de nuestros hijos. Hagamos una oración por nuestros hijos, que Dios nos dé sabiduría, amor, entrega, determinación, y que sane nuestro corazón, nos limpie, libere de tantos conflictos, y que no sigamos entreteniendo a nuestros hijos, sino que entendamos la responsabilidad de estar con ellos, de escucharles, de amarlos, de reír con ellos, de jugar con ellos, pero sobre todo de modelarles en amor. Ten misericordia de aquellos que hoy están en las calles desamparados,
Señor, que no solo no tienen un techo, sino que no tienen alguien que se preocupe por ellos, y que antes hay personas inescrupulosas que buscan servirse, a abusar de estos niños. Te suplico, mi Señor, que conforme a cada ángel que está delante de ti, los protejas, los libres, los rescates y les des la oportunidad, Señor, de ser liberados. A nuestros niños ayúdanos a guardarlos, cuidarlos y orientarlos. Bendícelos, te lo pedimos, Señor, y gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.